Bueno, vamos a dar inicio a esta tutoría. Bienvenidos todos ustedes, maestrantes, a esta tutoría de la asignatura Fundamentos del Diseño Instruccional. Como siempre, es para mí un gusto saludarlos. Empezamos hoy prontico porque pues la idea es finalizar pronto. La idea es, normalmente me alargo, pero hoy la intención y la promesa es que será más corta de lo habitual. Comentarles rápidamente que, digamos, la estructura de esta tutoría va a ser inicialmente solucionar, responder algunas de las preguntas que ustedes tendrán con respecto al proyecto final, al guión instruccional que hay que elaborar. Por ahí, si alguno de ustedes se anima y tiene lo que lleva del guión instruccional y ya tiene preguntas, tiene dudas, quiere aclarar preguntas, pues por supuesto, para eso es este espacio. Posteriormente les había hablado de una herramienta que se llama Kodu, que nos va a permitir pues un poco aprender a programar de una manera sencilla. Les había comentado que hay veces tenemos miedo al tema de la programación porque parecen ser líneas complejas que no muchas personas entienden, pero tal cual así como hicimos para hackear y crear fake news en una clase anterior, pues nos daremos cuenta que en realidad programar no es algo tan complejo si entendemos la lógica algorítmica, que es de lo que se trata. Pero bueno, allá llegaremos y finalmente les daré pues unas indicaciones de cierre alrededor de este curso de Fundamentos del Diseño Instruccional y lo que se viene para ustedes en la maestría. ¿Listo? Entonces rápidamente pueden levantar la mano virtualmente. Voy a responder las preguntas que tengan alrededor del proyecto. Si no hay preguntas, pues es porque todo va recontrafluyendo, pero por supuesto estoy para responder todas las dudas que haya. Recuerden nuestra regla y es que la persona que va a conversar, pues pone su camarita, la idea es vernos eh, y entonces adelante. Empezamos con Johan, adelante. Buenas tardes. Hola Johan, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la pregunta es sencilla. Nosotros estamos haciendo todo el diseño, el guión instruccional en PowerPoint, pero en PowerPoint como tal no se deben ejecutar ni los hipervínculos ni nada porque todo eso queda en la instrucción, ¿verdad? O sea, no debemos ponernos a hacer Sí, nosotros enlace de hipervínculo. O sea, el profe no va a ponerlo en presentación y tiene que ejecutarse tal cual como dice en la descripción. Tenía sí, esa no, duda porque es estábamos muy, haciendo muy, eso en muy PowerPoint, buena. pero no sabíamos ahí. Muy buena pregunta y claro, recordar que en PowerPoint no tiene sentido que pongamos el hipervínculo como tal porque yo no voy a ejecutar el Se ejecuta PowerPoint. en presentación. Ah, ok. Exacto. Yo lo que veo es que ustedes indiquen que ese botón a través de una instrucción que los lleva, que genera una acción, que cambia el slide, que hace una transición, etcétera. Pero claro, no se preocupen tanto en crear los hipervínculos y que quede de esa manera tan detallado, sino con que haya una instrucción clara para las personas de producción. Ellos son los expertos y los que deberían crear esos links en la versión final, por supuesto. Vale, muchas gracias, profe. Vale, gracias a ti. Pilar, adelante. Eh, Profe, ¿me están viendo? Así. Sí, ahí te vamos. Profe, son dos preguntas. Una, su merced ya había explicado lo del video. Es que preciso a mí la partecita que me corresponde es la de un video. Ese video se reproduce automáticamente, pero es de animación. Entonces, pues obviamente no lo voy a encontrar en ningún lado. Su merced había dicho que solamente lo referenciáramos como video, ¿cierto? Sí, Y tengo que explicar cómo es el video en las instrucciones. sí, ahí lo que se acuerdan los dos ejemplos que tenemos, y es el ejemplo de la petrolera y el proyecto de clase. Cuando ustedes sean diseñadores instruccionales y trabajen con la petrolera,
ese tipo de videos tendrán que referenciarlo detalladamente haciendo un guión de video, como los que vimos la clase pasada, que Sí. vimos el formato y todo esto. Para este caso del proyecto de clase no es necesario que se realice todo el guión, simplemente lo que tú haces es referenciar que allí va un video que digamos que se inicia automáticamente, si se cierra Sí. automáticamente, si tienes el nombre del video, si sale por ahí, y le pones imágenes de referencia, puede ser de la portada del video, porque es para que el slide tenga algo, Ah, alguna imagen. Pones imágenes de referencia y ya está, no es que tengas que hacer algo más. Lo que habitualmente harías en la petrolera, si es que haces todo un guión y lo anexas para que las personas de producción sepan cuál video es. Pero para este caso no lo vamos a hacer porque pues sería bastante complejo y en realidad no lo hacemos por una cuestión ahí un poco de justicia y de equidad, y es que no todos los recursos tienen videos ni audios. Entonces no estaría como también que algunos tengan que desarrollar guiones instruccionales, guiones de video, guiones de audio y otros no. Entonces en ese sentido lo dejamos para todos no, ¿vale? bueno, profe. Listo. Yo igual le puse el triangulito como si fuera de YouTube, como para saber que ahí es donde se inicia el video, ¿sí? Sí, está Como el perfecto. triangulito de reproducción. Bueno, profe, otra cosa. También me corresponde una parte en la que están, o sea, de una diapositiva se salen como siete más, ¿sí? Siete, no son hipervínculos, o sea, cuando su merced, cuando uno cliquea en alguno de ellos, sale es un cuadrito con instrucciones, sale un cuadrito como con conclusiones. Tengo que hacer, son siete, en una sola diapositiva son siete. Tengo que hacer siete diapositivas explicando cada una. Pues es la manera más clara. Recuerda que eso, cuando te sale un Sí, cuadrito con información, el nombre, eso. digamos, es un pop-up. Digamos que la manera más clara de hacerlo es que hagas 7 diapositivas, duplicando las diapositivas y Sí. simplemente cambiando la instrucción. Porque si no, tú en una diapositiva para poner los contenidos de los 7 cuadritos, pues va a ser imposible, te va a quedar Muy grande. amontonado, va a tener mucha instrucción. Entonces, simplemente cuando finalices el primero, le das duplicar, duplicar, duplicar y ya, y cambias los contenidos, las instrucciones, y de esa manera, pues es algo más sencillo. Profe, de esa misma diapositiva donde uno tiene siete, a mí hay una X que me lleva al final, o sea, otra vez a la diapositiva uno, y hay una casita que me lleva a la diapositiva 2, ¿sí? A las primeras. Entonces, ya cuando yo haga cuando su merced me dice que hay que duplicar la diapositiva, ya no hay necesidad de volver a poner la de la X y la de la casita, ¿cierto que no? Solo la del contenido. Sí, es muy buena pregunta y es que, claro, si estamos duplicando una misma diapositiva en el PowerPoint, lo que tenemos que poner como instrucción, digamos, en el siguiente PowerPoint, en la siguiente diapositiva, es las cosas nuevas o los contenidos que cambian. Porque evidentemente yo, si le pongo a todo, bueno, va en la parte superior un botón que me lleva al botón de inicio, duplico el slide. En la parte superior un botón que me lleva al inicio, pues queda bastante repetitivo y más en tu caso que son 7 veces. Entonces, en ese caso no se preocupen, ustedes hacen toda la explicación de la diapositiva, digamos, la diapositiva desde donde arranca el menú, ¿se acuerdan el menú araña? Sí. Entonces, hacen toda la diapositiva del menú y dicen, al hacer clic en el botón uno, por ejemplo, me dirige a la diapositiva 7, por ejemplo. Y la diapositiva 7, entonces, es exactamente el mismo slide con el pop-up, y entonces ustedes ya ahí lo que ponen es, aparece un pop-up en el que se muestra la información, bla, bla, bla. No te preocupes con el nombre, si le quieren Ah, decir bueno. ventanita o lo que sea, pero ya no explican y el botón de inicio hace tal cosa y el botón de cierre.
Lo que sí hay que tener presente es que si son diferentes las diapositivas, ahí sí ponen la información, porque es diferente que yo tenga una diapositiva de introducción y la casita me lleva a inicio, y tengo otra diapositiva de contenidos que la casita me lleva a inicio, pero de todos modos allí lo pongo para referenciarlo porque es una diapositiva diferente. Ujú. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Creo que no es más. Dale, Pilar. Gracias. Omar, adelante. Hola, profe y compañeros, buenas tardes. Mi pregunta es más o menos igual. Una que tiene que ver con las pop-ups. Entonces, en una diapositiva, cuando yo hago slide, o sea, deslizo el mouse sobre cierto contenido, pues me aparece un pop-up. Pero esos pop-ups son cortos, entonces los puedo dejar dentro de la misma diapositiva Sí, o es decir, con respecto a ese tema, mira que curiosamente en términos de un diseño instruccional, un guión instruccional, no se tiene establecido como estándar que siempre tengamos que duplicar las diapositivas, sino que se hace porque por lo general es mucho más sencillo, es mucho más fácil de entender. Pero si tú sientes que hay una que no tiene mucho contenido y que hay una manera de que se entienda, de que sea claro en un solo slide y es completamente claro, va a ser mucho mejor porque van a ser menos diapositivas en el PowerPoint y muchas que no se van a tener que repetir. Entonces, en ese sentido, pues va a ser mucho mejor. Si contenido no listo, es mucho, lo puedes dejar en uno solo sin problema. listo. Otra cosa, profe, es un tip ahí que de pronto yo sé que usted sabe, pero de pronto la verdad a mí se me olvidó cómo se hace. ¿Cómo puedo yo identificar un color? Digamos, yo sé que uno se puede parar sobre una imagen y poder identificar el color de la paleta de colores. No sé si haya una herramienta. Creo que alguna vez alguien me enseñó una herramienta, pero la verdad no sé si es así. Y si hay también una página o algo así donde uno pueda ver cómo se llaman las animaciones, ¿sí? Por ejemplo, uno eh, cuando algo se desliza desde la izquierda a la derecha, esas son básicas, pero hay otras que son, digamos, un poco más complejas y yo, pues, en mi caso no sé cómo se llaman, entonces no sé si es necesario ponerla específicamente, pues porque me gustaría, y si es así, pues en dónde podría, digamos, encontrar como un archivo donde estén todo ese tipo de animaciones y de transiciones. Profe, ¿puedo hablar algo respecto al color? Claro, claro, adelante. Compañero, buenas tardes. Pues, Omar, yo Buenas le había tardes. escrito al profesor lo mismo hace unos días, porque pues en PowerPoint no sale el color de la presentación que maneja pues, la página que nosotros estamos diseñando. Entonces, yo puse un color, o sea, nosotros estábamos manejando un color verde, porque en la página aparece, en la web aparece un color verde esmeralda que no aparece en PowerPoint. Entonces, lo que yo hice fue que manejé un color verde y busqué color verde esmeralda y lo que pongo en la instrucción es que se debe manejar ese color. ¿Sí? Yo le escribí un correo al profe y me dijo que así estaba bien como lo estaba manejando. No sé si estoy errado, profe. No, no, sí, es correcta esa indicación que estás haciendo. Lo Listo. que, lo que, lo que tienes que saber es que con respecto al tema de las transiciones, y si lo que buscas son los nombres técnicos como tal, digamos que el lenguaje que se maneja en una celda de producción normalmente no lo vas a encontrar estandarizado, como que todos lo definan de la misma manera, porque estas transiciones habitualmente están em, prediseñadas por las personas de producción. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan ustedes que yo siempre les he insistido que en términos del diseño instruccional, lo que importa verdaderamente
no es que la transición vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque eso no cambia realmente la cuestión del aprendizaje de los contenidos. Lo que sí importa es de la manera en que se presentan los contenidos, la distribución, la carga que haya dentro del slide. Entonces, para este caso que estamos haciendo un proyecto tan detallado y con algo que ya existe, no te preocupes en manejar el lenguaje, decir una transición de izquierda a derecha o de arriba a abajo, del lenguaje más claro posible. Pero lo que te digo es que de aquí en adelante en tus diseños instruccionales que hagas, eso no lo vas a tener que volver a realizar porque eso está prediseñado. Simplemente las personas de producción van a ver cuál es la mejor manera gráficamente de generar una transición y eso a nosotros como pedagogos no nos afecta. Es decir, si la transición va de izquierda a derecha o en diagonal de cuadritos, es exactamente lo mismo para nosotros porque ellos son los que conocen la parte visual. Entonces no te preocupes tanto por ello Listo, porque como les decía, este proyecto es tan detallado que ustedes nunca van a volver a hacer un diseño instruccional de ese nivel. ¿Listo? listo, muchas gracias, profe. Y gracias a, Dale, se me olvidó el nombre, a al Diego. compañero. Julio Listo, César, gracias. adelante. Buenas, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, dale, dale. ¿Te lo permite? Sí. Al lado Sí, de... señor. Sí, ya. Sí, dale. ¿Ya me están viendo? Sí, ya vemos tu Bueno, pantalla. bueno, pues mire, les voy a mostrar más o menos lo que llevo, o lo que llevamos, perdón, con mis compañeros. Em, este es digamos, en un DAI estamos haciendo el diseño instruccional que es competencias comunicativas. Pues estamos trabajando en Drive y la presentación pues la estamos haciendo en PowerPoint, ¿sí? Em, un momentico, corro esto acá. Y pues tenía varias preguntas. Por ejemplo, yo, esta imagen, corro aquí, eh, por ejemplo, este color de la imagen, o sea, yo sí lo puedo colocar en el color original que es, pero no lo hicimos para respetar pues, los derechos de autor. Pero si quieres les explico a mis compañeros cómo se puede lograr el color original. Y tengo Pues, algunas preguntas sobre eso. es decir, haz la explicación que al final, pues el conocimiento nunca va a sobrar. Haz la explicación y después yo les comento a tus compañeros. Ok. Hay cosas ahí que, pues por derechos de autor no, pues uno no toca, ¿no? O sea, digamos, su merced nos sugirió que tenía que procurar no ser como una copia. Bueno, yo lo quise fue sacar como un pantallazo de la imagen original y pues uno acá en color, en relleno de la forma, va a, va a más colores de relleno y aquí en este gotero busca ese color y ya lo que hace es aplicarlo al, a la pantalla, ¿no? A la figurita que está trabajando. Esa es la forma de colocar el color original que tiene la presentación con la que estamos trabajando, ¿sí? O sea, el PowerPoint me permite hacer eso, pero pues respetando que la idea es que no sea igual a lo que se está trabajando, pues no lo hacen. Claro, Ahora, hay unas cosas, aquí la indicación es, no lo hacemos exactamente porque recuerden que el producto final no existe, ¿no? Es decir, se exacto, supone que estamos haciendo el diseño instruccional de algo que se va a producir. El tema es que estamos tomando la referencia a algo que ya está hecho, pero entre comillas y en nuestra mente no existe. Entonces, en ese sentido, pues deben buscar un color que se parezca, no tiene que ser exactamente el mismo y porque el producto final no existe. Pero esto que les acaba de explicar Julio César, es muy importante, por ejemplo, ya en la petrolera, siendo ustedes diseñadores instruccionales de cualquier lugar, cuando, por ejemplo, tengan
un proyecto con alguna empresa que ellos por lo general tienen una marca, una línea gráfica que los referencia, unos colores que son su emblema, digamos. Entonces estos colores, pues nosotros debemos tomarlos exactos, que pueden tener un manual de marca y entregarnos los códigos, pero si no lo tienen, pues nosotros tenemos la posibilidad de sacar el color exacto. Entonces sí, lo que les pediría es Hay, para este proyecto no sacarlo así, pero pues vale la pena tener el conocimiento para situaciones donde se requiera. sí, hay que tener en cuenta que en todos los manejos de color donde haya un gotero, siempre es que va a copiar el color que el gotero busque, ¿no? Todos los programas de edición, de graficación, hacen eso. Pero una pregunta que yo tengo es, por ejemplo, aquí en esta presentación, yo traje esta imagen de internet y la puse así y la oculté con este recuadro procurando este mismo color, pero yo podría cortarla y dejarla al ras de la presentación en PowerPoint. Eh, No lo hice respetando también que esta imagen la traje de internet y no la estoy modificando, ¿no? no, sí, no, pero ahí no te preocupes porque recuerden que los diseños instruccionales nunca se publican. Entonces, en ese sentido, digamos que no tenemos inconveniente de que se vaya a publicar algo que irrespete los derechos de autor. Es Ah, un bueno, trabajo interno, entonces lo puedes modificar sin problema. ok. Y pues, bueno, listo. Entonces, gracias por esa aclaración. Y lo otro es que, bueno, una pregunta que tiene una compañera es que, por ejemplo, en esta pantalla, en este slide, hay unas preguntas y resulta que yo respondo, eso me bota otra pantalla que es digamos, cuando contesto bien, me bota esa agenda y La cuando contesto mal, retroalimentación, ¿te acuerdas? La y, sí, retroalimentación. y cuando contesto mal, entonces me bota esta otra. Eso está bien así, ¿cierto? Cada cosita que abra, la Claro. publico. Claro, con respecto a eso de las retroalimentaciones, necesariamente tiene que estar, si hay una pregunta de selección múltiple por ejemplo, se tiene retroalimentación porque respondió correcto, incorrecto, porque no respondió, respondió incompleto. Si todas esas categorías están ahí en el producto final, pues todas las tenemos que poner allí. Y en la medida de lo posible, para que no se superpongan unas a otras, deberían ser en slides diferentes, en diapositivas diferentes. Pero sí, muy, muy buena pregunta, interesante y vale la pena tenerlo presente, por favor. Gracias. Continuamos con Germán. Sí, profe, Adelante. y una última pregunta, qué pena es que se me fue el audio en Dale. el computador, se me bloqueó y estoy desde mi celular. Una última pregunta. Resulta que hay unos pantallazos que son muy rápidos y que solamente salen como una cortinilla y es solamente el pantallazo del color, ¿sí? Esos también los publico, ¿cierto? Pero es decir, hace parte de una transición que en un Sí, momento queda un color café, por ejemplo, y pasa al otro lado. sí. O sea, digamos, yo No. estoy en una Vale, vale. pantalla explicando algo y me hace una transición con un color, como que el color, como que esa pantalla cierra el tema y pasa a otra. Esa también la publico, ¿no? Esa es parte también ahí del diseño. No, pero eso lo puedes poner como una instrucción simplemente, es decir, Ok, no es bueno, necesario que listo. creemos toda una diapositiva de color café, sino que decimos el slide se cierra con una transición teniendo el fondo color café y pasamos a la siguiente diapositiva, punto. Ya, Sí. con una Bueno, ahí frase como lo está. ve, ahí como viste el trabajo, vamos bien, ¿cierto? Sí, hasta ahora me pareció muy bien porque vi que todas las imágenes las están utilizando como imágenes de referencia, que los colores se parecen, vi las instrucciones bastante detalladas con los numeritos. Entonces es un buen ejemplo del trabajo que hay que realizar. Listo, muchas gracias, profe. Listo, Germán, seguías tú, adelante. Germán, Buenas noches, ¿me ven ahí? todavía no te vemos. Ahí, ¿no? Ah, ya, ahí. Ya, ya, Germán, ya.
Ok, buenas noches. Profe, buenas noches también para el grupo. Unas preguntas así. Hay un slide de que nosotros tenemos que es un menú, ¿sí? Ese menú tiene 5 componentes. La pregunta es, ¿y cada componente es algo diferente? Por ejemplo, el primero es un pop-up, entonces yo le doy ahí y me aparece un pop-up con una información, ¿sí? Pero el otro es el otro menú, bueno, el otro indicador, pues digámoslo así, son 5. Entonces el segundo me bota es, por ejemplo, como una especie de mapa conceptual. Yo escuché la clase pasada que debíamos colocar textualmente, digamos, yo lo que hago es o sea, hacer como una especie de mapa, lo puedo hacer, digamos, en una aplicación diferente. Hago el mapa con todas las estas y voy y lo pego allá en PowerPoint, más o menos parecido al que está en el original. O sea, con el texto tal cual tú dijiste que era Sí, textualmente igual. sí, los textos, recuerden todos que siempre deben estar digitados y con la posibilidad de editarse. Es decir, yo no puedo entregar una imagen que así tenga un texto que ya está escrito, que se ve clarito, no se puede, porque en producción deben rediseñar todo. Entonces, si te aparece un diagrama, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, todo eso debe digitarse y entregarse de una forma visualmente muy parecida. Pero que se pueda modificar ahí. O sea, puedo hacerlo como le dije, o sea, lo puedo hacer, digamos, en una aplicación digamos, una aplicación que me haga diagramas, lo escribo y voy y lo pego allá en PowerPoint, ¿sí sirve? O ahí mismo en PowerPoint trato de hacer los cuadritos uno por uno, Desde los que lo rayitos. que te arroja el programa sea algo que puede editar un desconocido y no solo tú, porque es que, digamos, si yo hago un mapa conceptual en CMap Tools o en alguna herramienta para crear mapas, como Miro, por ejemplo, yo cuando ingreso, solo yo lo puedo editar, yo lo puedo publicar y compartir, pero solo yo lo edito. Y eso sería un problema porque las personas de producción no podrían editarlo. Entonces, lo más fácil es que lo hagas como en Word o que lo hagas ahí mismo sobre PowerPoint de una manera más artesanal y que ellos al hacer clic puedan editarlo. Es lo más Listo, fácil. profe. Hay que haber otra pregunta y es como te dije, en ese menú hay cinco componentes. Entonces, primero hago, digamos, hago la pantalla, dibujo, digamos, pongo la gráfica de cómo sería cada, o sea, que van los 5 cositos y hay que duplicar eso para ir explicando uno a uno, o no hay necesidad, ahí ya queda ahí Sí, y luego digo paso primero, slide uno y ya va diferente porque ya me manda otra cosa, ¿sí? esa es la magia del diseño instruccional y es que tienes que hacer que la persona de producción entienda exactamente que ese menú, o sea, que ese menú dirige a diferentes cuestiones, pero no te preocupes tanto en ello, más bien haces la explicación del slide del menú raíz, la haces, dices, hay 5 botones, hay un botón acá, un título acá, no sé qué, no sé qué. Y en el botón uno cuando hace clic en el botón uno me lleva a la diapositiva 7. Cuando hace clic en el botón 2 me lleva a la diapositiva 8. Y ya en la diapositiva, ahí sí dices, bueno, aquí aparece un pop-up cuando la persona hizo clic y no sé qué. En el otro, aquí aparece un mapa conceptual y ya hay como que en cada uno de ellos explicas, pero no es necesario desde arriba decir, y cada uno de los botones me va a arrojar algo diferente, no, porque pues ya lo irá viendo la persona de producción cuando baje a cada uno de las diapositivas. Ok, listo, profesor, era todo. Muchas gracias. Listo, vale, con gusto. Alba, adelante. Buenas noches, qué pena, todavía estoy en el colegio. Profe, una pregunta, bueno, de hecho dos. La primera es, nosotros tenemos uno que tiene un encabezado en todas las slides. ¿Es necesario siempre poner ese encabezado o podemos explicar en la primera que va el encabezado y en las demás colocar, se repite el encabezado explicado en la primera slide? Sí, la cuestión es que cuando tú ves, por ejemplo, un encabezado con cierto color y cierto texto, que por ejemplo es el título, eso hace parte más de una plantilla.
Entonces, el diseñador, la persona de producción no necesita que le repitas que la plantilla va en cada uno de los slides. No es necesario ponerlo. Para este caso, digamos que la idea es que quede muy específico, puede ser en uno o en todos los slides, como lo hayan desarrollado. Pero si lo hacen en uno, tienen que tener o sea, la instrucción muy detallada en la que la persona de producción sepa que es exactamente el mismo nombre, porque eso es algo que debe funcionar, que debe estar en todos, exactamente el mismo nombre, en todas las diapositivas y no es que de repente en una diapositiva, como habría algo diferente, me cambió el nombre porque era el capítulo de la unidad, etcétera. Si en todas, exactamente todas, se repite un patrón, entonces sí puedes decir, de acuerdo a la instrucción inicial, se mantiene el nombre, por ejemplo, una instrucción sencilla para no tener que repetir la misma instrucción. Si hay alguna variabilidad en algún momento de la presentación, en ese caso, sí no hay que hacer y hay que hacer la descripción en cada una de las diapositivas, ¿vale? Listo, profe. Otra cosa, tenemos como una discusión en cuanto a cómo se llaman algunos elementos. Hay unos, por ejemplo, que yo le llamo el tic, que es el chulito, que aparece. ¿Hay algún problema en que algunas cosas le pongamos en inglés y otras en español o no importa? Todos los problemas del mundo hay con ello. Cuando hacemos un guión instruccional, debemos mantener exactamente el mismo lenguaje para todo, porque ustedes probablemente se están dividiendo el trabajo, pero la persona que va a hacer la producción es una. Y si yo en un momento le digo pop-up y en otro momento le digo ventanita y en un momento le digo check y en otro le digo chulito y en uno le digo una X de mal y en el otro le digo wrong en inglés, entonces la persona de producción no va a entender. Entonces algo que deben sincronizar, así se estén dividiendo el trabajo, es el lenguaje y la manera en la que van a llamar, que no es necesario, como les decía al principio, que me digan el nombre técnico, no es necesario que utilicen el nombre técnico, pero sí un nombre que sea claro para cualquier persona y que se mantenga a lo largo de de todo el proyecto. Ah, ok. No, no es que no lo digamos, sino es que unas pues decían que no se podía utilizar, era el término en inglés. O sea, teníamos la duda, era si se puede utilizar el término en inglés o tiene que ser en español, ¿sí me entiendes? Por lo que te digo, pues yo lo llamo TIC, pero entonces ellos decían que no, que se debía como evitar los términos en inglés. Entonces ahí teníamos esa duda. Ah, bueno, sí, sí, en la medida de lo posible evitar anglicismos innecesarios porque pues si el de producción no sabe inglés, entonces ya va a quedar automáticamente noqueado va a aprender mucho seguramente, pero pues no es necesario. Si tenemos palabras en español, como alguna vez le hacía la retroalimentación a algunos de ustedes, nosotros no escribimos clic con CK porque existe clic que finaliza solo con C y esa es nuestra palabra en español. Entonces, hay muchos anglicismos innecesarios porque tenemos la palabra en español y en ese sentido sí preferible que no se utilicen anglicismos. Eso se llega a utilizar después cuando ya tenemos una celda de producción, estamos en la petrolera y nos entendemos con la persona de producción porque está sentada al lado y llamamos las cosas de una manera porque se puede aclarar ahí diciendo como, ven Alba, esto que tú estás poniendo, ¿qué quiere decir? Y ya, es mucho más sencillo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Diana, adelante. Sí, señor. ¿Me escuchan? Es que aquí me dice que inicia mi video. Bueno, ya. ¿Cómo están? Profe, una pregunta muy parecida a la que estaba haciendo Alba. De pronto no es el mismo título, pero sí lleva la misma letra y ciertos colores. Como nosotros estamos haciendo las diapositivas, por ejemplo, hay una que dice actividad de cierre. Siempre una parte va de gris y otra parte va de azul, ¿cierto? Sí,
si esa parte va, bueno, una parte va gris y la otra va azul de cierto color de azul, y siempre va por decir algo en letra verdana, siempre los títulos que aparecen van en verdana número 33, por ejemplo. ¿Hay necesidad de escribirlo en todas, así el texto sea diferente? Igual las No, letras que van dentro de, por ejemplo, hay unos que dicen información, pues ahí les comentamos, el de nosotros nos salió de 90 y pico de diapositivas porque es que tiene muchísimos, o sea, se despliega y se despliega. Primero hicimos una especie como de guión, qué diapositiva va, en la primera va esto, en la segunda, entonces son 90 y algo de diapositivas. Pero entonces, por ejemplo, hay muchas que dice ver información, no ir a información. Y siempre va un cuadro blanco y adentro va siempre la misma letra con, con el mismo color y el mismo tamaño. Eso hay necesidad de volverlo a colocar en cada uno de las explicaciones de las diapositivas. No, Diana, afortunadamente para ese caso no es necesario porque en un trabajo previo, dentro de la metáfora, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de la tipografía, de un poco de los colores y etcétera? Y entonces, uniendo la metáfora con una instrucción que seguramente ustedes darán al inicio diciendo como acerca de los colores de los textos, ya el resto de las diapositivas pues se asume que se van a mantener porque normalmente en ninguno de los recursos pues como que cambiamos abruptamente en un pop-up de una Comic Sans a una Times New Roman. Eso no se cambia por lo general abruptamente porque se busca mantener una línea narrativa y una línea gráfica. Entonces, en ese sentido, no es necesario porque imagínate en todos los slides estar poniendo y aquí se mantiene la letra verdana 33 no sé qué. No es necesario ahí. Ya vamos adelante con más con los contenidos, la presentación y ya está. Pregunta. Sí, es que, por ejemplo, entonces yo puedo colocar que el slide aparece sin transición, el título. Sí, pero el título siempre va a ser igual porque en la primera se dice que es gris con azul y en fin. Pero, y por ejemplo, la imagen entra, porque yo había colocado, la imagen tiene en una animación X. La imagen tiene una animación de desplazar desde la derecha, ¿sí? Entonces, pues ahí ingresa y ahí está la animación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Debo decir que la imagen es una muchacha moradita una muchacha morenita con el cabello afro y tiene un avisito conforme está ahí? O ya que está ahí en la misma diapositiva mi imagen, ¿debo describirla? No, depende, es decir, ahí depende mucho de que, por ejemplo, si es tu avatar, si es el avatar del curso, pues evidentemente debería haberse descrito desde la metáfora y ya ahorita no la describes. Si tu imagen, por ejemplo, es una chica que tiene un texto en la cabeza que dice Hello, how are you? Y tiene que decir esa información, pues simplemente tú pones como de instrucción, le pones aparece una mujer negra o morena o como sea, con el texto Hello, how are you? Y ya está. Pero ya especificar y que tiene la chaqueta morada o que aparece así, asá, no, salvo que tenga un fin pedagógico. Si yo necesito que la mujer que aparece sea una monja, porque es mi fin, porque es el objetivo, pues tengo que decir, es una monja que tiene su ropa así, esa. Pero pues si es una mujer que está acompañando el proceso, lo importante en realidad es el texto Hello, how are you? Entonces, en ese sentido, eso es lo que debo recalcar, pero no es necesario entrar al detalle de la posición o de lo que está haciendo, si es acompañante, digamos, de simplemente una decoración, por decirlo así. Por ejemplo, esta que es la decoración. ¿Sí? Ustedes me están viendo allá, es que estoy desde el celular, no sé. Entonces, Sí, se ahí ve está, muy no sé. chiquita, pero se ve. Bueno, ahí. Entonces, es una mujer que está ahí, es una imagen. Yo puedo colocar una imagen similar a la que aparece aquí. Sí, una mujer con el texto Hello, how are you? Se deja imagen de referencia.
Eso ya Ah, ahí se ya ve está. la imagen de referencia. Es que tiene muchas imágenes y muchas imágenes predeterminadas. Eso buscarlo es un camello. Entonces, todas esas imágenes puedo colocar un ejemplo de imagen. Por ejemplo, valga la redundancia, que hay un señor con unos engranajes y un bombillo, similar a la imagen de referencia. Y ya. Exactamente. O sea, Ah, listo. eso, Perfecto. Sí, eso es es. que son muchas. Pues es una locura todo esto. Vamos para 100. Ah. Lo que pasa es que estamos en un prestigioso posgrado de una prestigiosa universidad con un prestigioso alto nivel y entonces, Docente, y sí, además es un claro. trabajo en grupo y entonces, por supuesto, el nivel de exigencia. Ese curso lo que pasa es que tenía sorpresa, no todos los recursos tienen ese tamaño, pero bueno, es lo que surgió. Ah, Así que listo, gracias. Ya, yo pienso que siéntete ya ahí queda. afortunada, tú y tu grupo y todos los que eligieron este recurso porque si ustedes quieren ser buenos diseñadores instruccionales, Papito Dios no les va a enviar un camionado de diseño instruccional, no, les va a enviar pruebas para que fortalezcan y practiquen y diapositivas nuevas y etcétera, y seguramente van a salir siendo unos grandes diseñadores instruccionales. Así que felicitaciones por la elección. No camioneros, pero con 100. Es suficiente, es suficiente. Muchas gracias, profe. Vale. Marlene, adelante. Profesor, mi inquietud dentro del recurso que nosotros habilitamos, entonces uno de ellos, o bueno, varios tienen listening. Entonces mi pregunta, nosotros tenemos que mm, Discúlpame, educar, Marlene, vas a tener que hablar más cerca del computador o algo así porque se te escucha pero muy, muy lejos y a veces se te eh, va la señal y a veces... ya, no sé si ahí de pronto, ya. Sí, por favor, habla fuertecito y dale. Profesor, es que nosotros dentro del recurso tenemos listening, o sea, sí, diferentes ejercicios de esos. Tenemos que enumerarlos, o sea, listening número 2, listening número 3, o simplemente decimos el listening que aparecerá en el recurso, o cómo debería ser eso. Sí, no, la idea es que se enumeren, si tienen nombre les pueden poner nombre, si no, numerarlo. Recuerda que en un diseño instruccional original tú deberías enviar los textos transcritos del listening para que ellos hagan la grabación. En este caso no estamos pidiendo la transcripción, pero si dices, por ejemplo, el audio en realidad no es un listening, listening es el ejercicio como tal, pero tú dices audio número uno. Si tiene título, mucho mejor. Audio, let's start, audio, come home, audio, no sé qué. Si no tienen título como tal el ejercicio, pues le pones el audio uno 2 3 4 5 6 pero sí tiene que estar así, porque si no las personas de producción te ponen el audio, el que de let's start en otro lado y etcétera. Entonces hay que ser muy claros con ello. Listo, profe. Otra duda. Cuando salen pantallas emergentes del recurso, se deja, o sea, dentro de la pantalla emergente ¿sale qué? Sale el fondo, digamos, del recurso. ¿Eso se deja así o se pone la pantalla en blanco? Si sale el fondo, asumo que es porque la ventana no cubre todo el recurso o si lo cubre, pero de todos modos. No, no lo cubre, profe, no lo cubre Sí, todo. exactamente. No, pues tú lo que haces es que duplicas la diapositiva, le pones un, un, un rectángulo y por ahí le bajas la opacidad para que se vea medio transparente y encima pones la pantalla emergente. Es decir, eso es algo visual, pero es que sería extraño que porque aparece una pantalla emergente ya no te aparezca el fondo atrás. Eso sería muy extraño. Entonces, en ese sentido, mejor dejarlo lo más parecido posible al original. Listo, profe, gracias, muy amable. Vale, Adriana, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Profe, una pregunta. Es que ahorita dijiste que si se relacionaba el trabajo que estamos haciendo ahorita con la metáfora. Entonces me queda la duda de que sí se va a tener relación con ella, porque a nosotros la verdad nos fue muy mal con la metáfora. Y si se va a No, relacionar este trabajo con la metáfora, entonces, pues quedo yo preocupada. no, Entonces, no te para que por preocupes. favor me Es aclares. decir, yo lo que explicaba es que en un trabajo cualquiera, pues si hay temas de la metáfora, se debieron explicar en la metáfora. Para este momento, ya que es una tarea diferente a la metáfora, asumimos que a todos nos fue excelentemente y todos tenemos una metáfora perfecta y por eso estamos haciendo un guión instruccional. En un proyecto de tipo de la petrolera, si la metáfora no está bien, no empezamos el guión. Esto, como es un proceso formativo, pues que necesitamos avanzar, entonces se deja la retroalimentación, ya sabemos en qué mejorar para futuras situaciones, pero esto es completamente independiente a lo que haya sucedido en la metáfora. Asumimos que a todos nos aprobaron la metáfora. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Carmen, adelante. Gracias, profe. Tengo dos preguntitas. La primera es en nuestro trabajo, salen algunos sonidos cuando pasa de una imagen a otra, de una slide a otra. Esos sonidos no son identificables, no es como por decir se abrió una puerta, sino son sonidos que la verdad yo no sabría cómo definirlos. Se va de crrr, como algo así y pasa a la otra diapositiva. Entonces, ¿cómo referenciarlos en la instrucción? Y la otra es el, o sea, usted en la clase pasada dijo que había que dejar lo más parecida posible sin que sea una copia, la slide al trabajo, ¿sí? Lo más parecido. Entonces, hoy al principio dijeron que no hay que hacerlo tan parecido, entonces ahí quedé como perdida porque en el grupo tratamos de hacerlo lo más parecido. Y una tercera que me acabo de acordar, profe, hay elementos que sale la diapositiva y empiezan a surgir los elementos, por decir, de una sala. Entonces empieza a aparecer la silla, después aparece la lámpara, la materita y el tazón de agua. Para cada aparición hay que hacer una diapositiva o en una sola se puede explicar todo, porque al contrario de los compañeros, nosotros no llevamos tantas diapositivas. Entonces también quedo como pensativa de si hay que, cosita a cosita que pase, hay que hacer una slide diferente. Gracias. Vale, para responderte con la pregunta número uno de los audios, simplemente puedes poner una instrucción en la que menciones que al momento de hacer transiciones se pueden agregar audios que muestren una animación, es decir, esos audios no tienen ningún otro objetivo a que el estudiante sienta que está interactuando con el recurso, porque hace un clic y le aparece un sonidito o cambia de diapositiva y le aparece un sonidito. Entonces son en realidad audios que lo que buscan es una interactividad y no es necesario referenciar, no, y suena una puerta, salvo que sea necesariamente así. Y pone simplemente que aparecen audios o sonidos que reflejan interactividad. Con respecto a la segunda pregunta, sí hay que hacerlo lo más parecido posible. Lo que decíamos hace un rato es que, por ejemplo, no necesitamos, o no, lo que no se debería hacer es copiar el código de color exacto, trayéndolo o trayendo pantallazos, nada de eso. Simplemente hacerlo lo más parecido posible. Y la tercera, ay, ¿me recuerdas la tercera? Que en una slide van apareciendo Ah, ya. elementos de la slide. Sí, no es necesario que pongas que aparece un sofá y otro slide y aparece, no. Simplemente, digamos que en ese recurso se hace como una transición en la que va pasando y pasa un sofá, pasa una mesa y no sé qué, y al final llega. Entonces, eso se puede generar en instrucciones, se dice como hay una transición en la que aparece una sala de fondo con una silla, una mesa, un no sé qué,
pero se puede manejar simplemente como instrucción. No te preocupes con que salgan más o menos slides, porque lo que sucede es que los cursos son diferentes, por eso algunos tienen más, algunos tienen menos, pero no te preocupes como que por sentir si de pronto es que están haciendo todos sofá a sofá y no es necesario. Muchas gracias. Listo, de momento no hay más preguntas. Si llega a haber alguna otra pregunta, al final la respondo. Quiero rápidamente hablarles. Vamos a sacar nuestro chip de aquí del proyecto final y vamos a pensar en programación. Resulta que se ha comprobado que el pensamiento algorítmico es muy importante para el desarrollo del cerebro humano, puede ser en estudiantes desde muy tempranas edades y por supuesto se ve reflejado cuando somos adultos. ¿Qué es el pensamiento algorítmico? Es tener la capacidad de eh, conseguir un objetivo siguiendo unos pasos detallados. Entonces, resulta que yo necesito, mi objetivo es fritar un huevo. Ese es mi objetivo. ¿Cómo pienso yo algorítmicamente para llegar a fritar un huevo? Yo lo que tengo que hacer es que poner el sartén y fritar. No, yo lo que tengo es que acercarme a la cocina, tomar el sartén indicado, ponerlo encima de la estufa, encender la estufa, agregar un poco de aceite. Cada uno de los pasos, bueno, ¿y cómo se enciende la estufa? Girar hacia la izquierda la perilla o como sea la estufa y poner un encendedor cerca o si es eléctrico, oprimir un botón. Es decir, ese nivel de detalle para poder fritar un huevo es lo que deberíamos nosotros intentar desarrollar cuando hacemos un pensamiento algorítmico. Eso es lo que sucede en programación. Es decir, se lleva a ese nivel de detalle para que pueda haber un producto. Resulta que hace unos años Microsoft creó un programa que de hecho es gratuito, que ustedes pueden descargar salvo porque tengan Mac, porque pues como que Apple y Microsoft no son tan amigos, pero pues bueno, pueden crear la máquina virtual y etcétera. Pero resulta que Microsoft creó un programa gratuito que se llama Kodu, que es un juego de hecho. Se los voy a compartir pantalla. Es este juego. Es un juego que de hecho puede funcionar offline porque se debe descargar a los computadores y lo que se busca es que los estudiantes tengan la posibilidad de aprender a programar. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener ese juego? Simplemente ingresando a ver, ingresando a Kodu en internet. Espérenme un segundo, que creo que no les compartí toda mi pantalla. Tun, tun, tun. Acá sí creo que van a ver toda mi pantalla. Entonces, ustedes simplemente accediendo a internet ponen la palabra Kodu y la primera que les aparece es la página oficial que dice Kodu Game Lab. Ustedes ingresan a esa página y pueden descargar Kodu aquí dándole clic, haciendo clic en Get Kodu o aquí en Download Kodu. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este programa que a mí me parece maravilloso y pues, que lo he utilizado varias veces? Es que permite que se puedan hacer juegos de una manera muy rápida y enseñar a programar a niños muy pequeños. Yo he hecho proyectos de esto hasta con niños de quinto, cuarto, tercero de primaria y como no necesita internet, lo que necesito es un computador en donde descargar el juego, pues allí como que me funciona bastante bien. Para ingresar a Kodu,
Entonces, tengo que elegir un nuevo mundo. Antes que nada, decirles, por favor, no se preocupen por entender físicamente lo que yo estoy haciendo con cada uno de los botones. En sus aulas virtuales van a ver que yo dejé un tutorial muy detallado en donde explico paso a paso para qué sirve cada botón, cómo se hace tal cosa, cómo se crea terreno, cómo se hace cada una de las cosas. Aquí lo hago un poco rápido porque lo que me interesa es que entiendan la idea del juego. Ya para explorarlo hay muchos tutoriales, el que les dejo allí en la plataforma. Hay otros en YouTube, encuentran miles, pero pues es lo que me interesa es que entiendan la idea. Entonces, Kodu lo que inicialmente nos ofrece es un mundo que se puede, digamos, personalizar en el que yo puedo poner, por ejemplo, si quiero montañas, algo cuadriculadas, que hay manera, pues, por supuesto, también de redondearlas. Eh, Kodu nos ofrece la posibilidad de crear un mundo en el que, por ejemplo, el cielo cambie automáticamente. Pero lo más interesante y lo que me interesa que entendamos aquí es que yo puedo crear juegos con programación. Nuestro personaje, nuestro personaje inicial, hay por ahí ponen que es como Minecraft. Y Minecraft lo que permite es construir mundos. Aquí vamos a ver la diferencia. Yo, por ejemplo, tengo a Kodu, pero como esto es un juego, tengo que hacer que Kodu haga algo, porque pues si no, no hay juego. ¿Qué puedo hacer? Clic con el botón derecho y me voy a programar a Kodu. Resulta que cuando generamos un pensamiento algorítmico, el que les hablaba hace un rato, estas dos palabras que ustedes ven ahí, cuando y haga, son fundamentales porque son un condicional. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy a fritar mi huevo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo giro la perilla de mi estufa, ¿qué debo hacer? Acercar el fuego. ¿Y qué sucede posteriormente? Entonces, posteriormente se enciende la estufa. Cuando se enciende la estufa, puedo poner mi sartén. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se va a calentar el sartén. Es decir, este pensamiento de cuándo y haga es un condicional fundamental. Cuando salgo a la calle y pasa el bus, levanto la mano. Cuando viene un taxi y quiero tomarlo, levanto la mano. Cuando me acerco a la tiquetera de Transmilenio, a la cosa esa donde uno pasa en Transmilenio, ¿qué hago? Pongo la tarjeta. Entonces siempre hay un cuando y un haga. Entonces, por ejemplo, aquí una línea de programación, esto es lo más interesante, que vamos a hacer programación de una manera muy sencilla. Entonces, yo lo que puedo decir es que cuando yo utilice mi teclado y particularmente las flechas, ¿qué debe hacer Kodu? Porque a Kodu es al que estoy programando. El que debe hacer se debe mover. Vamos a poner que se mueva rápido. Entonces, he creado ya una línea de programación con mi juego, en la que le estoy diciendo, como les decía, cuando yo utilice el teclado y particularmente las flechas, debo mover rápidamente. Entonces, cuando ejecuto el juego y utilizo mis flechas, entonces ya Kodu empieza a moverse según yo necesite. Por otro lado, ¿qué más puedo hacer? Pues hay infinidad de cosas, puedo crear muchos objetos, puedo crear batallas, laberintos, árboles, etcétera. Para hacer algo muy sencillo, lo que quiero hacer es que Kodu a lo largo del camino se coma estas manzanas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Genero otra línea de programación y le digo a Kodu que cuando él se choque, porque mire lo que sucede, él no come, él se choca, o sea, se estrella con un elemento. Entonces, cuando él se choca con una manzana,
¿qué debe hacer? Comerse a la manzana. Entonces tengo otra línea de programación en la que ya Kodu va pasando y cada vez que va pasando por cada una de las zonas se va comiendo su manzana. Esto es un ejemplo muy sencillo de líneas de programación, de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puedo crear, entonces voy a crear un rover y un rover es un personaje de aquí. Le voy a decir que cuando mire a Kodu, cuando vea a Kodu, entonces se mueva hacia él, puede ser. Y entonces ya tengo mi juego a Kodu comiéndose las manzanas, tengo una escolta que me está persiguiendo. Y miren ustedes que todo ha sido con líneas de programación muy, muy sencillas. Entonces, aquí lo que vale la pena tener presente, bueno, hasta que me acabo conmigo, lo que vale la pena tener presente es que la programación no es algo tan complejo como parece, es cuestión de entenderlo, lo pueden trabajar con sus estudiantes. Como les decía, dentro de, dentro de la plataforma, ustedes les voy a compartir pantalla nuevamente. Dentro de la plataforma, en la parte final de la unidad número 3 encuentran un tutorial de Kodu donde hago una explicación similar, pero ya hablando de cómo se utilizan los botones, para qué sirve cada cosa. Entonces ustedes ingresan. Para quienes estén interesados, son 46 minutos, es mucho más detallado. Entonces, allí se hace la explicación. Simplemente quiero que comprendan que sería interesante que ustedes con sus estudiantes pues utilicen estrategias como esta, que por supuesto tienen que ver con gamificación. Desarrollar pensamiento lógico y algorítmico sería fenomenal. Además que no necesitan internet y este programa funciona como si fuera un PowerPoint. Yo creo mi mundo y eso me genera un archivo. Lo puedo descargar en una USB y llevarlo a otro computador que tenga Kodu y me va a funcionar. Entonces son posibilidades. Este programa tiene, yo creo que lo conocí hacia el 2012 o así. Tiene una gran cantidad de años y estoy seguro que no es muy conocido y que no ha sido muy explorado. Entonces, en ese sentido, vale la pena que lo conozcamos, que nos demos la oportunidad, que también desarrollemos nuestro pensamiento lógico, ver que todo se puede configurar y programar a través de imágenes y pequeños textos, pues es algo maravilloso. Entonces, para quienes estén interesados, el tutorial. Veo que tienen preguntas sobre esto rápidamente. Moisés, adelante. Moisés. Eh, Buenas noches, profe. Profe, una preguntita. Ese programa, ¿se pueden crear juegos, digamos, como los primeros Zelda que habían? Que, digamos, el muñequito va andando y vayan apareciendo cuadros de texto, que, digamos, para abrir una puerta tiene que ir a buscar una llave y llevarla a la puerta para que pueda abrir la llave y todo ese tipo de cosas. Así más o menos el primer Zelda, que eran como los juegos más básicos que tenía Nintendo. Sí, sí, digamos que sí lo permite el hecho de que hayan diálogos, de que puedan hablar, de que agreguen textos. En el video eso se explica. Por ejemplo, generar preguntas de selección múltiple, donde yo hago la programación que si Kodu, por ejemplo, hay una pregunta de selección múltiple y pongo una manzana, una pera y una piña y la respuesta correcta es la piña. Entonces genero la pregunta y lo que hago es que Kodu solo se coma la piña, si se come la manzana o la pera, explote o cosas así, o le disparen. Entonces se pueden crear juegos muy, muy interactivos y con una complejidad bastante alta,
Solamente es que ustedes busquen como juegos de Kodu en YouTube y les aseguro que se van a sorprender al nivel que se puede llegar. Vale la pena explorarlo en ese sentido y sí, sí, sí llega hasta ese nivel de complejidad. Gracias, profe. Vale. Johan, adelante. Profe, una pregunta, ¿qué extensión maneja? O sea, cuando uno puede descargarlo, uno termina de hacer la programación, uno puede descargar y maneja alguna extensión específica o... Sí, pues la extensión es propiamente de Kodu, creo que es KDG, que es de Kodu Game Lab, pero es que es una extensión únicamente funcional para Kodu. Entonces O no sea es que como siempre debe que... estar en línea. ¿Cómo? Siempre debe estar en línea. O sea, digamos, no se puede cerrar el programa para ya descargarlo y que quede ejecutable, digamos, sin conectividad. Lo que sucede es que tú siempre estás por fuera de línea porque en realidad el juego no es online. Tú descargas el juego, ese sí es un punto exe, lo ejecutas y después ya cuando creas un mundo como tal, entonces te da la extensión que solamente te abre Kodu, pero Kodu en general es un punto exe que se aplica como cualquier otro programa. Pero se podría ejecutar, digamos, desde dispositivos móviles. No. Ah, ok, vale, gracias. No, no, no. Y solamente funciona evidentemente donde exista código. Gracias. Bueno, para finalizar, quiero comentarles dos cositas ya de cierre de esta sesión, que nos pasamos de la hora que esperaba, desafortunadamente, pero ya, no me tardo nada. Uno, decirles que ustedes saben que yo trabajo en la Dirección de Educación y Learning de la universidad. Nosotros somos los encargados de crear estas plataformas, de hacer que esto se vea presentable y bonito, de que ustedes desplieguen y etcétera. Pero a todos los cursos les ponemos en la parte final una evaluación del curso. Esto no es una evaluación en términos del docente o de contenidos, sino es una evaluación que nos sirve a nosotros como dirección y learning sobre la plataforma. Entonces es sobre si a ustedes les parece que los contenidos se encuentran rápidamente, si visualmente este, esta plataforma es llamativa, si ustedes consideran que los colores son o no son, si ustedes, es decir, ustedes ahí tienen todo un mundo de posibilidades para expresarnos sus inquietudes, pero es con respecto a la plataforma. No el contenido de la materia, no el profesor, no si les gustó los temas o no, sino la plataforma. Y esto lo tienen en todas las asignaturas, entonces la idea es que nos ayuden, por favor, a responder. Es simplemente un instrumento en el que ustedes hacen clic, los va a llevar a un formulario de Google y ya está. Entonces ya lo encuentran habilitado en sus aulas virtuales y pues nada, después ya ustedes cuando se finalice como todo el proceso, tengamos las notas finales y etcétera, ya podrán hacer una evaluación como tal del docente, en este caso soy yo, pero la hacen directamente en el CIA, en el sistema de información académica, de evaluación académica, y allá ustedes ya podrán expresar con respecto al docente, con respecto a la asignatura, qué cosas mejorar, que por supuesto pues siempre supongo que habrá. Pero pues para que lo tengan claro, son dos evaluaciones diferentes. Esta no tienen que poner ni siquiera el nombre, entonces no es que sea algo obligatorio. Es de hecho un favor que les pedimos desde la dirección e-learning porque nos sirve, porque nos parece interesante escucharlos y ver sus puntos de vista. Ese era uno. Y el siguiente, ya para finalizar y dejarlos libres como el viento. Sí quiero decirles que me interesa mucho que ustedes ya, pues esta es seguramente, al menos en este semestre, la última vez que nos vemos. Entonces, sí quisiera dejarles una idea de lo que ustedes van a encontrar
en esta maestría. Yo sé que algunos de ustedes saben qué asignaturas van a ver, como de probablemente de qué se tratan, algunas sí, algunas no, pero pues ya que tengo la posibilidad y les saco 5 minuticos, quisiera contarles. Así como ustedes llegaron y vieron fundamentos del diseño instruccional que no entendían, pues, qué era diseño instruccional en sí mismo, y ahora están haciendo todo un proyecto de un guión instruccional con un detalle sorprendente, pues así se van a encontrar muchas asignaturas a lo largo de esta maestría, y pues la idea es que más o menos tengan una idea de qué se trata. Ustedes están en primer semestre, seguramente ahorita viendo la asignatura de cognición, fundamentos del diseño instruccional e investigación. Creo que debe ser por allí. Posteriormente, en el segundo ciclo, si no es cognición, es estrategias comunicativas y acompañamiento en escenarios virtuales. Una asignatura donde pues la idea es que se vean pues en virtualidad, fundamental los temas comunicativos, de qué manera se hace el docente para que el estudiante sienta que de verdad hay un acompañamiento constante. Y plataformas digitales de aprendizaje, las plataformas que ya hemos aprendido en este curso, que son LMS, plataformas como Blackboard, como Moodle, como Canva, todas las plataformas que pueden utilizar las empresas, las petroleras, las universidades y etcétera. La idea es que las vean desde allí. Posteriormente, en un segundo semestre, van a acceder a ver competencias comunicativas en lengua extranjera, que es ver inglés, pero por supuesto un poco dirigido a todo este tema de la virtualidad. Posteriormente, dos asignaturas muy importantes y que vale la pena tener presente, que ya ustedes deben imaginar de acuerdo a los conceptos que vimos en esta asignatura. Y es, por un lado, diseño de cursos B-Learning. Recuerden que B-Learning es Blended Learning. ¿Esto qué quiere decir? Que es los cursos que son mixtos, que tienen tanto presencialidad como virtualidad, y que la idea es tomar las mejores herramientas de cada uno y fusionarlas. Eso es el Blended Learning. Entonces, yo veo clases virtuales durante 15 días y cada 15 días tengo que ir presencial a un lugar. Eso es blended learning porque se están utilizando ambas estrategias. Diseño de cursos e-learning, que es ya la manera en la que ustedes pueden crear y desarrollar cursos completamente virtuales de dos categorías: dirigidos, son cursos como este, donde tienen un docente que los acompaña y que va, y autogestionados, que son los que se acuerdan que hablamos de los MOOC, cursos que yo simplemente los puedo desarrollar solo en cualquier horario, que respondo una evaluación al final, que no hay un profesor ahí que me esté acompañando, sino que son totalmente autodirigidos, digamos, autogestionados. Continúan con investigación para el tercer semestre. También investigación, competencias comunicativas en lengua extranjera 2. Posteriormente, trabajar importantísimo el tema de evaluación sistémica en escenarios virtuales. Ya la evaluación no entendida desde la presencialidad, sino cómo en los escenarios virtuales podemos crear diferentes alternativas para ahí sí aplicar el constructivismo que tanto pregonamos, pues que no sean unas evaluaciones conductistas de bien, mal, estímulo, respuesta, hacer todo, no hacer todo y tal. Luego, curaduría y producción de recursos educativos digitales, la manera en la que puedo yo filtrar la información cuando me encuentro en Internet con toda esta palabra que habíamos hablado, infoxicación, una intoxicación por tanta información que me han dado. Entonces, ¿de qué manera puedo yo curar la información, hacer una curaduría y posteriormente producir recursos educativos? Allí necesariamente tendrán que volver, bueno, a lo largo de todo el semestre, de todos los semestres, siguen viendo cosas de diseño instruccional, porque como pudieron notar, esto es un eje transversal.
Y finalmente, ya un poco más administrativo, el tema de gestión de proyectos virtuales, producción de recursos educativos digitales avanzados. Estos de aquí arriba son básicos, ya recursos avanzados como los que hemos hablado, objetos virtuales de aprendizaje, juegos, em, todo esto de realidad aumentada y etcétera. Y finalmente, pues bueno, electivas que les irán ofreciendo. Mi idea con esto es que ustedes tengan la oportunidad de entender un poco por qué camino va a ir la maestría y que sepan que esta asignatura, que afortunadamente debo decir, he sentido un muy buen proceso con ustedes. Ustedes como docentes saben que uno tiene grupos que hay grupos cubo y grupos esfera, ¿no? O estudiantes cubo y esfera. Estudiantes esfera que uno como que los empuja y ya empiezan a rodar y van solitos y uno por ahí puede ser que los empuje de nuevo en algún momento y ya. Y otros grupos o estudiantes cubo que para que den un paso hay que empujar muchísimo y caen y solo avanzaron un paso y vuelve la fuerza. Afortunadamente aquí he sentido que con los trabajos, con todo lo que se ha dado, pues ha sido un grupo bastante esfera, tengo que decir. Y en ese sentido, pues me parece importante que tengan presente que todo lo que vieron aquí en Fundamentos del Diseño Instruccional lo van a tener muy presente y se los van a estar recalcando a lo largo de toda la maestría, siempre entendiendo que es un paso fundamental para la producción de recursos, para la creación de cursos virtuales y etcétera. Entonces, en ese sentido, pues nada, me interesaba que se llevaran la imagen y la idea de lo que van a ver de aquí en adelante a lo largo de esta maestría. No es completamente seguro que yo como docente vuelva a estar con ustedes más adelante, de pronto no se sabe. Pero pues nada, entonces de mi parte agradecerles por su participación, por su tiempo, por sus ganas, porque por ejemplo esta es una tutoría que no es obligatoria, la asistencia no era obligatoria y pues ustedes han respondido de una muy buena manera, así que de mi parte agradecerles y cerrar este encuentro virtual diciéndoles que muchísimas gracias por ser ese grupo Esfera, porque pues eso hace mucho más fáciles todas las cosas. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o algo para finalizar. Profe, Sí, me gustaría a mí hablar, Diana. No Diana, sí, levanté la dale, mano. Sí, qué dale, pena. Diana. Nosotros también desde el comienzo mucho lo hemos manifestado, también muy agradecidos con usted, porque paso a paso nos ha podido explicar y de pronto el resultado que nosotros hemos tenido es también por la orientación que usted ha dado. Seguramente si nos hubiera puesto solo un video y miren a ver cómo se defienden, pues sería completamente diferente. Entonces eso también es parte del trabajo que usted ha hecho y muchas gracias por eso. Ahí hay muchas manitas hacia arriba y aplaudiendo, es porque es un sentir de todos y creo que lo estoy manifestando a nombre de todos mis compañeros. Muchas gracias, profesor, y pues ojalá nos volvamos a encontrar y si no, pues lo estaremos molestando porque bastante trabajo sí tenemos que hacer. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por tus palabras y todos tengan presente que yo, además de docente, trabajo en la parte administrativa. Y en ese sentido estaré siempre atento, tanto en labor como docente como administrativa, problemas que tengan con la plataforma o dudas sobre su proyecto de grado, cualquier cosa, estaré ahí muy atento porque es un tema que no sé si notaron, pero me gusta bastante y entonces será para mí pues un gusto estar ayudándoles. Loinet, por fin dije bien tu nombre, ¿cómo lo viste en el último encuentro? Genial, profe, más 10. Mi profe es para preguntarte por las calificaciones de los trabajos. Es que a mí no me aparece ni una sola calificación de nada. Entonces quería saber si era solo por mí o si pues todavía te encuentras en ese proceso, así que... No es, eso es absolutamente imposible. Todos tus compañeros ya tienen las notas de todos los trabajos hasta el ¿En día de hoy. serio, profe? Y yo no te había dicho Y nada por porque yo supuesto, pensé que tú estabas en ese... ¿hay alguien más que tenga ese problema?
Supongo Porque que... no me parece una sola nota, mi profe bonito, Pero por de ejemplo, esta asignatura. los trabajos en grupo, yo he enviado retroalimentaciones y notas en grupo. ¿Tú te enteras porque tus compañeros te dicen o no te has No, enterado de que he nada, grabado audios como... nada, no, profe. Bueno, si quieres, compárteme tu pantalla Claro, y entra a la plataforma sí, y señor. lo De hecho, solucionamos de estoy una ahí. vez. Es que el profe estaba buscando otro nombre, por eso fue. Estaba buscando a Leonet. Señora Leonet. Mira, ahí debajito donde está tu nombre, ¿En dónde? en Ah, la parte de arriba donde está, donde dice Loinet, sí. ahí haz clic Ay, voy a y calificaciones, a ¿no? calificaciones. Ok, lo que pasa es que, bueno, sí, yo miraba la... Ah, ok. Ahí Yo, ingresa yo miraba Fundamentos a la del Diseño. antigüita. A Fundamentos del Diseño Instruccional, Grupo 1, haz clic ahí. Ujú. Mira, pues te Ah, cuento, apreciada Loinet, que gracias. si he estado sin voz todo este tiempo es Sí. porque a cada uno de los trabajos que ustedes Ay, han mira. hecho les he enviado un enlace con la grabación diciendo la retroalimentación de por qué la nota, de las cosas Ah, por listo. mejorar, las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Seguramente todos Ujú. ustedes pues han tenido la posibilidad de escucharme de vez en cuando. Ay, profe, no, yo Entonces no te sabía que invito era a ahí, que perdón. tienes yo creo que media hora ahí de audios para seguirme Ah, escuchando, bueno. para Los que voy a no me escuchar olvides. todos, profe, para honrarte y honrar tu Eso esfuerzo. espero porque fue mucho tiempo de grabación. Ah, bueno, mi profe. Ay, profe, perdóname. No, yo no sabía que era ahí. Yo la verdad me metía trabajo por trabajo y miraba yo. No, no, ahí Sí, sí, se me para había todos en la olvidado. sección de calificaciones, ahí Ah, debajo de bueno. su nombre. Y la ventaja es que les aparece lo de todas las materias, entonces Ah, pues bueno. es más Gracias, mi fácil. profe. No, yo lo estaba haciendo manualito, de hecho. Sí. Menos mal Sí, te pregunté antes de terminar la evaluación. sí, porque no, el profe nunca nos No, 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 yo no calificó. lo hacía a nivel del profe, sino pues sería bueno tener centralizadas las calificaciones. Sí, ahí quedan todas las notas y como les decía, lo único que está pendiente es el proyecto final. Mi Ah, idea listo. es que ustedes me lo entregan el próximo martes Sí. y mi idea es que de allí al viernes ya Ujú. esté calificado y todo subido en plataforma, que ustedes sepan sus definitivas y todo. Así que, pues bueno, ese es el compromiso. Ah, profe, muchas gracias. Y Listo. Muchísimas gracias. gracias a todos ustedes. De esta manera finaliza el encuentro virtual, agradeciéndoles de nuevo por su participación y por su buen trabajo. Gracias por ser maestrantes Esfera. Les envío un Gracias, saludo profe. y, ay, Flor. Bueno, Severa a todos energía, profe. muchísimas Gracias. gracias por su participación. Muchas gracias. Que Buenas estén muy noches a bien. todos. Hasta De esta luego. manera Profe. paro ya la grabación. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Muchas luego, profe. gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, feliz Muchas noche, profe. gracias. Luego, Descanse, profe. Hasta gracias. luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego, profe. Veremos, Gracias por todo. veremos por el camino. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Igualmente.